quede el video. ¿Miraron lo que había en el navegador? No sé si alguno... Ahí están los 3 videos, ¿listo? Y se les va a subir, que creo que si no es hoy, mañana, Joni, que va a encargarse de su laboratorio, Constanza, les va a subir una actividad, pero esa es formativa, ¿listo? La otra semana se les sube otra actividad formativa y un board formativo. Todo eso es decisión de ustedes si lo hacen. Para que vayan practicando, para que sepan cómo va a ser la evaluativa, que se subirá la tercera semana. A finales de la segunda semana, la otra semana, pero la tercera. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, yo dejo los últimos 10 minutos para responderla. Vamos con los enlaces. Habíamos quedado en el enlace iónico, que espero que no tengan ningún tipo de duda, ¿cierto? Del enlace iónico, que se pueda mirar de 2 formas. Una, si su electronegatividad es mayor a 1.7, si tienes la tabla periódica en la mano y los valores, ¿cierto? Si tienes la tabla periódica y los valores en la mano, fácilmente puedes saber cuál es el enlace iónico. Y la segunda, si no tenés la tabla periódica ni los valores, entonces lo que puedes hacer es aprenderte más o menos quiénes están para este lado de la tabla periódica, para la derecha, y quiénes están para la izquierda. Y cuando tú veas un enlace de ellos dos, lo más probable es que pueden ser electronegativo. Hay excepciones que se las enseñaré a medida que vamos avanzando. Ahora, quiero que lo que les mencionaba está aquí. ¿Alcanzan a ver el libro? ¿Sí? Por favor, uno que me diga sí. Sí, sí, sí. Los coreanos, las coreanas que están ahí, ¿me puede decir si ve el libro? Sí, Nada, profe, sí se ve. molestando. Aquí podemos ver, miren, el enlace iónico, lo que les explicaba con el litio, miren cómo se forma. Esta es ¿cómo es que? El compuesto que puedes encontrar, un óxido de litio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir este 2? Este 2, acuérdense, el oxígeno siempre va a trabajar con -2, excepto para los peróxidos, que eso los veremos más adelante. Pero, por ahora, el oxígeno siempre trabaja con -2. Ese -2 se pone en el vecino. ¿Listo? Cuando vayan a unir los átomos. Y este más 1 se pone en el vecino. Por eso ves un 2 y un 1 aquí, que el 1 nunca se pone. Si me escuchan la voz temblando es que tengo frío, me acabo de bañar ahora. Entonces, aquí viene el segundo. Si se dan cuenta, el magnesio es del grupo 2 de la tabla periódica y el nitrógeno siempre va a trabajar como nitruro, con carga -3, acuérdense. Cuando está en una molécula biatómica de 2 átomos, en este caso, sin tener en cuenta los coeficientes estos que vemos aquí, vemos que el nitrógeno tiene carga -3 y el magnesio +2. Entonces lo que hacen es intercambiar las carguitas. ¿Listo? Para que sepan, aquí está, mira. Para que sepan, ¿entendido? Acuérdense que el nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica, entonces él necesita hacer 3 enlaces para llegar al 8. Por eso ese -3, recibir 3 electrones. Entonces yo creo que con eso les queda un poco claro. Miren el aluminio que les mencioné ayer. El aluminio, carga +3, oxígeno +2 y se intercambia. Así se hace, se construye prácticamente como la molécula, que era lo que veíamos aquí. Que era lo que veíamos aquí, aluminio. ¿Listo? Esta es la estructura de Lewis. Así se hace la estructura de Lewis y así se hace el compuesto. ¿Listo? Para que sepan. Vamos ahora a enlace covalente. Y ahí es donde lo que les había hecho ayer que no me dio tiempo. Hay uno que es covalente polar, covalente polar, pero yo les voy a dar el covalente polar después, pues que es muy sencillo. Como voy atrasado una clase, entonces siempre es darle lo más importante de primero. Enlace covalente polar. El polar lo veremos el lunes.
Enlace covalente apolar. Miren, está de 0 a 1.7, menor de 1.7. Este que está aquí, el iónico, debe ser mayor o igual, ¿oyeron? Sino que como que le faltó la diapositiva. Esto debe ser mayor o igual a 1.7, o sea, el símbolo. Aquí, el enlace covalente polar, entonces está de 0 a 1.7 en electronegatividad. ¿Cómo así? Si tú tomas la tabla periódica y coges un compuesto, un elemento, y le encuentras el valor de electronegatividad, entonces, y lo unes con otro compuesto, con otro elemento, perdón, y haces la resta, y si te da menor a 1.7 y mayor a 0, porque 0 ya son apolares, que eso se los voy a mencionar después, entonces estamos hablando de un enlace covalente polar. Hay transferencia entre un metal, listo, es verdad. Del grupo 1, 2, sí, pues del grupo 1, 2 y los elementos del grupo 6 y 7. Los 5 y los 4 también tienen algunas excepciones que hacen enlace covalente polar. Y se produce una atracción mutua entre las partículas de cargas eléctricas opuestas. La especie que se atraen presentan gran diferencia de electronegatividad. Aquí podemos ver, antes de ir a lo que les preparé, lo que pasa en un enlace covalente polar. Sabemos que el cloro está ubicado en el grupo 7 de la tabla periódica, ¿cierto? Más hacia su izquierda. ¿Listo? Perdón, hacia su derecha. Y el hidrógeno más hacia la izquierda. Por lo tanto, el cloro está más cerca del flúor, es más electronegativo, ¿cierto? Como es más electronegativo, pero si yo le hallo la electronegatividad a ellos, ¿listo? Aquí corrijo, menor o igual, ¿oyeron? O sea que el iónico es mayor a 1.7. El covalente es que es menor o igual. O sea que a 1.7 todavía entra covalente. Hay excepciones, se las diré más adelante. Si yo le hallo la electronegatividad a estos dos, me da 0,9. ¿Vieron? Independiente que el hidrógeno esté por allá lejos, por la derecha, por la izquierda y el cloro sea altamente electronegativo, independiente de eso, podemos encontrar que hacen enlace covalente polar. ¿Y por qué se llama enlace covalente polar? Hombre, porque como uno es más electronegativo, recuerden que la electronegatividad es la fuerza con la que un átomo atrae esos electrones, la nube electrónica, la densidad de esa electrónica es atraída hacia el cloro. ¿Listo? Y se forma especie de un vector. Más adelante les enseñaré cómo sabemos si una molécula es polar o apolar con vectores. Entonces, es como decir, ¿hacia dónde tiende la nube electrónica? Hacia el cloro. Entonces se forma un vector hacia allá. Y un vector tiene magnitud y dirección, por lo tanto, eso me da un dipolo. ¿Listo? Y las moléculas resultan asimétricas. ¿Cómo así? Que no comparten esas cargas. Por lo tanto, como resultan asimétricas, entonces eso me da un dipolo. Aquí podemos ver al agua. El oxígeno siempre se carga negativo, ¿cierto? Carga -2. Los hidrógenos siempre van a tener carga +1, excepto en los hidruros, que son algunas excepciones. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno está en el grupo 6. El hidrógeno está en el grupo 1 en la tabla periódica. Está en el grupo 1. ¿Quién es más electronegativo? El oxígeno. Por lo tanto, la densidad electrónica jala hacia el oxígeno. Y este vector que va hacia acá, sumamos que aquí hay una flecha, este vector que va hacia acá y este hacia acá se suman. Y el oxígeno siempre va a tener pares libres. Ya después le diré eso, que son electrones de valencia que le sobran. Porque él tiene 6 electrones de valencia, si está tomando 2 para un enlace, le quedan 4. Esos pares libres de los electrones hacen que la densidad electrónica se desplace hacia arriba y aparezca un vector. ¿Listo? Aquí podemos ver al yodo y al hidrógeno igualmente como enlace covalente. ¿Listo? Y aquí viene, del enlace covalente se desprende algo que es un enlace dativo. Y ya les voy a explicar eso. Un enlace dativo, chicos, es cuando un átomo, en vez de él aportar, si aquí vemos,
el oxígeno aporta un electrón para formar el enlace y el hidrógeno aporta el otro electrón y hacen un puentecito. Pero en el enlace dativo, como vemos aquí, miren, este hidrógeno más, asumimos que cuando es más, ¿cierto? Se ha perdido un electrón y el hidrógeno tiene un solito electrón ahí. Entonces, ¿qué hace este nitrógeno? Lo que hace es le dice, hombre, no tienes electrón, pero yo necesito estabilizarme, ¿cierto? Entonces yo te ofrezco, yo pongo uno para mí y te ofrezco uno para ti. Entonces, estos dos electrones los ofrece y forma un enlace dátivo. Es como decir, el mismo átomo central comparte electrones. Entonces vamos un poco aquí, antes de empezar con todo ese poco diapositiva, algunas cosas que necesitan saber y poco van a encontrar en los PPTs. Estas son hojas recicladas, las pruebas del año pasado de otro curso, así que por eso ven esos punticos atrás. Entonces, el enlace covalente polar sabemos que va de 0 menor o igual a 1.7. Si yo quisiera saber una estructura, dígame. Bueno, ok. Sí, apaguen el audio, chicos. Si yo quisiera construir la estructura de ese enlace para saber si le puedo hallar un vector y saber si es polar o no es polar, bueno, existen algunos truquitos para eso y algunas ecuaciones. Esta es la ecuación del número de enlace. En el PPT no lo van a encontrar. Perdón. ¿Listo? Que equivale a 2 por los átomos de hidrógeno más 8 por los átomos distintos de hidrógeno menos los electrones de valencia por 2. ¿Listo? Entre 2. O como le dicen usted, partido entre 2. ¿Listo? Y hay que saber algunas cosas antes de empezar a construir estructuras de Lewis con enlace covalente polar. Debemos saber que el carbono es tetravalente, ¿cierto? ¿Cómo así? Que el carbono siempre hace 4 enlaces, ¿listo? Y que esos enlaces pueden ser de esta forma, pueden ser dobles enlaces o triples enlaces, como lo vimos en la escuela, ¿cierto? En química orgánica. Debemos saber que el oxígeno siempre hace 2 enlaces y deja sus 2 pares libres, excepto un enlace dativo, que ya les voy a explicar. Y el hidrógeno siempre 1. Debemos saber también que ese hidrógeno nunca va como átomo central y el oxígeno, en alguna excepción del 1%, puede ir con el átomo como átomo central. O sea, haciendo 2 enlaces. Pero el oxígeno casi nunca va como átomo central y que estos dos casi siempre tienden a hacer enlaces en moléculas. Y hay algo que vamos a ver más adelante, que es la carga formal. Y existe una ecuación enorme para la carga formal allá en el PPT y en el libro de la Raymond Chan, pero esa ecuación se resume en el número de enlaces hechos en la estructura menos el número de enlaces por octeto. ¿Listo? O sea, los que necesitan para hacer su octeto. ¿Cómo así? Si el nitrógeno hace 4 enlaces, está haciendo 4 enlaces, pero él está en el grupo 5, necesita hacer solo 3, entonces sería 4 menos 3 más 1. Perdón, Samira, dejaré... Sí. Ok, chicos, ya. Por favor, amor y paz. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver cómo se aplica esa formulita. Y eso es un resumen como al 50% de las diapositivas. Vamos a ver cómo se aplica. ¿Cómo? ¿Puede mostrar de nuevo la fórmula, por favor? 2 por el número de hidrógenos presentes en la molécula o en el compuesto, ¿Ya? más 8 por los números distintos de hidrógeno presentes, menos los electrones de valencia entre 2. Y la carga formal, de manera resumida, como la hago yo, ya por la experiencia que tengo de hacer ejercicio, es el número de enlaces hechos menos el número de enlaces por octeto, o sea, los que debe formar según la ley del octeto. Hay excepciones para todo. Estas formulitas funcionan para un 90%, siempre se van a encontrar con excepciones. Pero vamos a ver. Listo. Tenemos ácido sulfúrico.
El hidrógeno es del grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto tiene un electrón de valencia, ¿cierto? El azufre es del grupo 6 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Y el oxígeno del grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Si yo quisiera saber el total de electrones de valencia de este compuesto ácido sulfúrico, entonces sería un electrón del hidrógeno por 2 que hay de él, ¿cierto? 6 electrones del azufre por 1 que hay de él. Y 6 electrones del oxígeno por 4 que hay en el compuesto. Entonces, 1 por 2, 6 por 1 y 6 por 4 me da 32 electrones de valencia si sumo todo eso. ¿Entendido? ¿Podría explicar de nuevo que no entendí esa parte? Ya. Hidrógeno, grupo 1, un electrón. Azufre, grupo 6, 6 electrones. Oxígeno, grupo 6, 6 electrones de valencia, según la tabla periódica, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Ahora, el hidrógeno tiene un electrón, pero en el compuesto hay 2, debe multiplicarse por 2. El azufre tiene 6, pero en el compuesto hay 1, debe multiplicarse por 6, 6 por 1, ¿listo? El oxígeno tiene 6, Ok. en el compuesto 4, 6 por 4. Entonces, 2 por 1, 2, 6 por 1, 6, 6 por 4, 24. 6 más 2 más 24, 32. ¿Listo? Ok. Y esos son mis electrones de valencia. Ya tengo los electrones de valencia. Ahora quiero saber, para construir mi estructura de Lewis, cuántos enlaces me permite o puede hacer la molécula para estar seguro de que esa es la estructura de Lewis, de este compuesto que hace enlaces covalentes. Entonces sería, la formulita dice, 2 por los átomos de hidrógeno, 2 por los átomos de hidrógeno, ¿cierto? Hay 2 hidrógenos. Más 8 por los átomos distintos de hidrógenos. ¿Cuántos hay? 4 oxígeno y un azufre son 5. ¿Listo? Aquí se los pongo. 4 oxígeno y un azufre. Yo hago el 5 como la S, así que no se confundan. ¿Listo? Menos los electrones de valencia. Los electrones de valencia serían 32. ¿Listo? Entonces, 2 por 2, 4, más 8 por 5, 40, 4 más 40, 44, menos 32 me da 12. 12 entre 2 me da 6. Por lo tanto, este ácido sulfúrico, lo más probable es que me dé 6 enlaces como molécula más estable para la estructura de Lewis. Hay excepciones. Ustedes pueden ir al internet y se pueden encontrar un ácido sulfúrico con otro poco enlaces, pero recuerden que tanto el ácido sulfúrico, el azufre como el fósforo hacen octeto expandido, así que no les importa violar la regla del octeto. Pero les estoy mostrando un ejemplo general para que sepan. Entonces, 6. 6, ¿listo? Ya yo sé, por lo que les acabo de decir, que el hidrógeno y el oxígeno siempre van juntos y evitarlos como átomos centrales. Entonces, el azufre está solo, lo más probable es que sea mi átomo central. ¿Listo? Por otro lado, los oxígenos, hay 4, me pueden rodear al azufre. Los ubico alrededor del azufre lo más simétrico posible, de tal forma que si yo pasara un espejo por aquí, esta parte de acá se reflejara acá. ¿Listo? O sea, si lo dividiera en 2 sería la misma, igualmente así. Lo más simétrico posible las moléculas, ellas buscan su estabilidad entre mejor la simetría molecular. ¿Profe? Dígame. ¿No pasa nada si el oxígeno no completa sus dos enlaces? Por eso es lo que voy a explicar. Ahí viene el enlace de átomo. ¿Listo? Entonces, tenemos esta molécula de aquí. ¿Listo? El hidrógeno siempre va con el oxígeno y si contamos los enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me cumple con mi número de enlaces. Si miramos otra opción en la que el oxígeno está completando su octeto, recuerden que el oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica, por lo tanto puede hacer 2 enlaces. Y el azufre puede hacer un octeto expandido. ¿Cómo así? Puede hacer más de 2 enlaces. Recuerden que el azufre está en el grupo 6 de la tabla periódica, por lo tanto puede hacer 2 enlaces, pero aquí está haciendo más de 2, ¿cierto? Entonces, si miramos esta que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se pasa, ¿cierto? Entonces,
cuando vayamos a construir una estructura de Lewis, de enlace covalente, lo primero que debemos saber es su número de enlaces. Listo. Ya. Pero las dos me funcionan porque las dos no violan ninguna de las reglas. La azufrasa es octeto expandido y el oxígeno estaba conformando sus dos enlaces en cada uno y acá el oxígeno no está haciendo eso. Entonces, para eso vienen los dos conceptos que son enlace dativo, que es cuando se comparte un electrón, y carga formal. Vamos con el primero, el 1. Para yo saber si esa es mi estructura correcta, yo debo calcular la carga formal. ¿Cómo así la carga formal? Esta señorita que está aquí. Listo, número de enlaces hechos menos número de enlaces hechos por la regla del octeto. Entre dos moléculas yo puedo calcular la carga formal. Y la que me dé menor carga formal, esa es mi molécula. ¿Listo? Así que en una pregunta de la prueba les pueden dar 5 moléculas y diga, ¿cuál es la estructura exacta de tal compuesto? Entonces tú lo primero que tienes que hacer es construir la estructura de Lewis. ¿Listo? La estructura de Lewis. Y después hallarle las cargas formales. Aparentemente aquí se cumple todo y aquí no, porque el oxígeno está haciendo un enlace. Y el oxígeno, recuerden que él debe hacer y le faltan los 2 electrones supuestamente. Pero ya les digo por qué no lo puse. Y el oxígeno siempre debe hacer 2. ¿Listo? Entonces vamos con la carga formal, para que sepan. Vamos con el compuesto 1. Aquí está, 1. Perdón la foto, chicos, eso lo hice a mano. El compuesto 1. ¿Listo? Que tengo los oxígenos de aquí, los oxígenos de acá y los hidrógenos y el azufre. Vamos con, como este oxígeno que está aquí es igual a este, lo llamé 1, oxígeno 1. Y como este oxígeno de aquí está igual a este, lo llamé oxígeno 2, para que sepan. Entonces, el hidrógeno 1, que sería este o este, son iguales también. Ese lo hice más ahí. El hidrógeno, la carga formal que me dice el número de enlaces que hacen la estructura menos el número de enlaces hechos por la regla del octeto, que debe hacer por la regla del octeto. Entonces, aquí, hidrógeno 1, en la estructura está haciendo un enlace, ¿cierto? Y la regla del octeto para el hidrógeno, como es una molécula que no va a hacer nunca los 8, son excepciones, sino que con 2 él se va a conformar, entonces sería un enlace, ¿listo? Para él le permiten hacer un enlace. Entonces, 1 menos 1, 0. Su carga, la carga formal ahí es 0. Igualmente para este, está haciendo un enlace y él debe hacer 1 según el octeto, entonces daría 0. En realidad no se llamaría octeto. Como dijo su compañera, le pueden decir dueto. ¿Listo? Vamos con el segundo. El oxígeno número 1, que sería este, que es igual a este. ¿Listo? Este oxígeno en la estructura está haciendo un enlace. Y según la regla del octeto, oxígeno, grupo 6 de la tabla periódica, necesita hacer 2 para llegar a 8. Entonces, necesita hacer 2 enlaces. Entonces, 1 menos 2, menos 1. ¿Ya? Como hay dos... ¿Cómo? Tengo una consulta. Dígame. Esto, o sea, siempre los números que, en la fórmula que estamos usando, los números de enlace de octetos se refiere a cuánto le falta como para asimilarse al gas noble. Exacto, sí. La regla del octeto es eso, para llegar a 8 al gas noble. Exacto. Yeah. Entonces, siempre debes ubicarte en el grupo. Oxígeno es el grupo 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2. Por lo tanto, él puede hacer 2 enlaces. ¿Listo? Ya. Entonces, el oxígeno hace un enlace aquí, ¿cierto? Pero él necesita para cumplir su octeto, necesita 2. Entonces, 1 menos 2, menos 1. Como hay 2, este de acá si lo hago me va a dar lo mismo, ¿cierto? Me va a dar menos 1. Entonces sería menos 1 y menos 1, menos 2. Entonces ya tengo una carga de menos 2. Una aquí, ya tengo 2 cargas de menos 1. Una aquí, ¿cierto? Y la otra que me daría acá. Vamos con los oxígenos de aquí, que son igualitos. Está haciendo 2 enlaces, ¿cierto? Recuerden que el oxígeno siempre tiene 2 pares libres. Está haciendo 2 enlaces. ¿Y cuánto necesita para llegar para hacer su octeto completo? Para llegar a 8 necesita
2, ¿cierto? Entonces, 2 menos 2, 0. Está cumpliendo. Este igualmente, está haciendo 2 enlaces, necesita 2, me da 0. ¿Ya? Ese no se tiene en cuenta. Vamos con el azufre. Azufre está en el grupo 6 de la tabla periódica. Por lo tanto, necesita, para llegar a 8, hacer 2 enlaces, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos está haciendo en la estructura? 1, 2, 3, 4. 4. Y para llegar a 8, necesita 6. Dice, esta reunión ahora para eliminar el límite de tiempo, dale a actualizar. Le voy a dar a actualizar para ver. Si no, volvemos a entrar otra vez. No se preocupe. No. Me mandó a otro lado raro. No le fuera a actualizar. ¿Me están viendo, chicos? Sí, 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 sí. Sí. Se abrió. ¿Qué están viendo en la pantalla? Su hoja de ejercicio. Ya. Entonces vamos a finalizar la reunión y vuelvan a entrar de nuevo, que me va a mandar para otro lado ahí. Finalicemos y volvemos a entrar de nuevo.